Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a MyStick RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo y Garden Cigars, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Muy buenas noches, comunidad. Aquí estamos como cada lunes en una entrega más de Perros Verdes Podcast. Les acompaña Raquel Salas y mi compañero Alfonso García. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, muy bien. Encantado de estar de nuevo aquí en el estudio junto con esta estupenda compañera Raquel Salas y en un programa hoy apasionante, la verdad, con un invitado que tenemos de excepción, ¿no? Porque, Raquel, ¿qué hay en común entre la capacidad de la experiencia de resetearse, el viaje del líder y el ser poderoso como un niño? Pues mira, yo te podría decir que ahí podríamos tener varios factores en común, pero en el día de hoy vamos a tratar uno en específico, que es el miedo. Y para ser exactos, dentro de todo eso que tú has enumerado, hoy vamos a hablar sobre superar los miedos. Y ahí yo sé que hablando con nuestro invitado estelar el día de hoy, vamos a encontrar muchos otros factores en común a eso que me has preguntado. Y ese miedo, que es un tema muy interesante, me atrevería a decir que durante muchas partes de nuestra vida vivimos esos procesos de miedo, de temor, de angustia, ¿no? Porque el miedo entiendo que genera esa angustia. Y bueno, pues tenemos que hablar mucho con nuestro invitado sobre ese proceso, ¿no? Y de cómo debe identificarlo, manejarlo y superarlo. Claro que sí, mira, yo estoy de acuerdo y bueno, ya vamos a decir directamente cuál es nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo superar los miedos y cabe resaltar que cuando hablamos de superar los miedos no hablamos de la fobia porque son dos cosas muy distintas y para eso tenemos nuestro invitado. ¿Lo presentas tú o lo presento yo? Sí, un invitado internacional de primer nivel, José Miguel Sánchez. Psicólogo organizacional y deportivo, también coach ejecutivo y bueno, un montón de cosas más que nos va a ir desgranando nuestro invitado en la tarde de hoy. Así es, bienvenido José Miguel, muchísimas gracias por honrarnos aceptando nuestra invitación. Es un auténtico placer, Raquel, Alfonso, es un placer y un honor que me hayáis invitado. Solo me visteis, coincidimos 5 minutos y que es lo que me escuchasteis y para mí es un honor que decidierais contar conmigo en vuestro podcast. Así que nada, claro que a sí, disfrutar. Bueno. Un placer. Alfonso, te pongo un poquito en contexto de cómo pasó esto. Estaba en una... Me estás dando miedo. No, estaba en una actividad que era con diferentes panelistas, sobre todo relacionado al sector del mundo inmobiliario. Y cuando veo a José Miguel en el escenario, que ya desde las publicaciones me había llamado la atención su perfil y el tema que trataría, yo de verdad dije, pobrecito, tan poco tiempo para abordar un tema tan profundo, pero mientras más lo escuchaba, era como que si estuviéramos haciendo un podcast paralelo, porque tú hablabas y yo te comentaba de lo que tú decías arriba y decía, lo necesitamos en Perros Verdes y bueno, ya cuando vi que se fue al camerino, ahí me acerqué, interactuamos, así que nada. Aquí sí tienes muchísimo tiempo para profundizar y de hecho, como el tiempo corre rápido, me encantaría que entráramos directamente en materia, José Miguel. Porque cuando hablamos de superar los miedos, yo creo que con lo primero que deberíamos de empezar es poniendo un poquito en contexto a la audiencia, explicándoles qué es el miedo y quién mejor que tú, desde la esquina de la psicología, para explicarlo. Pues te agradezco que empecemos por ahí. El miedo es una emoción. Además es una emoción de las nucleares. Tenemos 6 emociones básicas y una de ellas es el miedo. Con lo cual el miedo es algo que viene con nosotros desde que nacemos. De hecho, cuando nacemos tenemos 3 miedos que están con nosotros, que es el miedo a caer, el miedo al ruido fuerte y el miedo a quedarnos solos. Esos 3 miedos son inherentes al ser humano. A partir de ahí, socialmente, vamos generando otro montón de miedos que tienen que ver con cosas que vamos modelando en nuestros padres, en nuestros mayores, en nuestros hermanos que nos preceden, en nuestros amigos, profesores después, etcétera, etcétera.
Y al final, esta emoción que está al principio y que tiene un objetivo muy claro, en mi trabajo como experto se acaba convirtiendo en lo que más limita al ser humano, en lo que más le empequeñece y en lo que más le aleja de conseguir sus objetivos. Por lo tanto, si tú me pidieras una definición, el miedo es una emoción básica que todos los seres humanos tenemos. Pero yo te añado, el miedo es algo que en el 90% de los casos no te va a ocurrir. Por lo tanto, quítatelo lo antes posible, quítate aquellos miedos que de verdad no necesites. Y según vayamos en la conversación, hablaremos de cuáles son esos miedos que no necesitamos y que todos los seres humanos, si queremos conseguir nuestros objetivos, deberíamos quitarnos, eliminar de nuestra vida. Ok, entonces José Miguel, conectando desde ahí, me quedo con esto que has dicho de que el miedo, vamos a decir que en la mayoría de los casos es algo que no nos va a ocurrir. O sea, que eso que tanto tememos realmente hay un mayor porcentaje de probabilidades de que nunca suceda. Un mayor es un 90%. Y está basado en un estudio. Se hizo un estudio con una serie de personas, lo cuento muy rápido, en el que se le preguntaba ¿a qué tienes miedo? Imagínate, yo te hago esta pregunta y tú empiezas con una lista: miedo a la enfermedad, miedo a que a mi madre le pase algo, a que a mi esposo le pase algo, miedo a que el trabajo vaya mal, miedo a que este podcast no vaya a ningún sitio, miedo a que mis amigos me dejen. Imagínate, o sea, se nos pueden ocurrir, miedo a que haciendo deporte me lesione, todo lo que te puedas imaginar. Entonces tú haces tu lista, que es lo que hicieron este grupo de personas que participaron en este experimento. Y se fueron. A los 5 años volvieron a ponerse, las personas que hicieron el experimento volvieron a ponerse en contacto con el mismo grupo y a cada una de estas personas les dieron su lista. Y la pregunta que les hicieron fue, de esta lista, han pasado 5 años, ¿cuántos miedos se convirtieron en una realidad? Las personas empezaron a repasar la lista, 90% de esos miedos no ocurrieron. 5% ocurrieron porque tocaba y 5% fue azar. Era como, qué mala suerte he tenido que me ha pasado esto. 10%, 90% de esos miedos en todos los participantes no ocurrieron. El miedo, a mí me gusta definirlo como una anticipación negativa de algo que muy probablemente nunca te pasará. Wow. O no te pasará. Y eso muchas veces, además lo comentamos aquí en el programa también, Raquel, esto mismo que tú dices, ¿no? Que nos ultra preocupamos, nos preocupamos más de lo debido y nos preocupamos en exceso. Eso nos genera estrés, nos genera todos esos picos de cortisol, fruto de, bueno, el cortisol es una hormona, ¿no?, que se libera en estados de alerta y que al final nos hacen enfermar. Y como bien dice José Miguel, realmente nos estamos preocupando en exceso por un 90% de cosas que nunca nos van a suceder en la vida. Entonces, íntimamente relacionado con esto, con esta parte, José Miguel, ¿qué relación deriva del miedo y, por ejemplo, la ansiedad? Pues mira, al final lo has definido muy bien utilizando una de las hormonas, pero no la única. Cuando nosotros anticipamos negativamente eso que tú has llamado preocupación, realmente lo que estamos generando, esto es un proceso que empieza en los sentidos, que pasa por la amígdala, que la amígdala, no quiero ponerme muy técnico, la amígdala manda al hipocampo, que es la base de datos de la memoria a largo plazo, y cuando algo nos preocupa, el hipocampo, que ya lo tiene ahí, lo manda al hipotálamo y el hipotálamo segrega estas 3 hormonas. Es decir, a través de las glándulas suprarrenales, lo que hace es que pone en nuestro torrente sanguíneo no solo cortisol, adrenalina y noradrenalina. La adrenalina y noradrenalina van a trabajar en liberar los depósitos de glucosa para que nuestra sangre tenga mucha glucosa que va a ir a los músculos. Lo que van a hacer también es que nuestro corazón vaya a toda velocidad, que nuestra respiración sea muy acelerada para conseguir mucho oxígeno, con lo cual vamos a tener una sangre que va a toda velocidad, muy oxigenada y con mucha glucosa. ¿A dónde va a ir? A los 4 grandes grupos musculares. Esa preocupación, esa alerta de la que tú hablabas, te está preparando para pelear, fight, o huir, fly. Y nada más. Pero claro, nuestras preocupaciones, salvo en una situación donde tu integridad está en peligro, nuestras preocupaciones son meras
ensoñaciones, si quieres, o son meras interpretaciones. Pero no sabemos si ocurrirá. Basándonos en este estudio, el 90% encima no van a ocurrir. Ahora, lo que se genera en mi cuerpo es exactamente lo mismo que si el peligro fuera real, que ahora mismo viniera un animal a atacarnos, a hacernos daño. Cortisol, adrenalina y noradrenalina. Os contaba lo que genera la adrenalina y la noradrenalina. El cortisol lo que hace es que pone en estado de alerta nuestro sistema inmunológico. Y un sistema inmunológico en estado de alerta, pero sin haber una alerta real, un virus, una bacteria, un alimento en mal estado, lo que va a acabar ocurriendo con él es que acaba dañado. Como dice mi hijo pequeño, acaba petado. Es decir, se sobresatura. Y un sistema inmunológico sobresaturado lo que genera es que cuando viene algo de verdad que nos puede hacer daño, no tiene las capacidades de defenderse y por eso tanta, y acabo, sintomatología psicosomática asociada al estrés. Wow. O sea que me imagino que has escuchado, estoy segura del coaching somático. Entonces, eso tiene que ver mucho, o sea, esas respuestas físicas tiene que ver con la somatización muchas veces de los miedos. Y esos miedos, como no los gestionamos correctamente, terminan traduciéndose en esa ansiedad. Y esa ansiedad, que quizás ni siquiera somos conscientes de ella y no podemos verbalizarla para accionar y eliminarla, la somatizamos físicamente. En ese mismo punto, ¿cuáles serían las principales alertas de somatización física que podríamos experimentar cuando esto pasa? Bueno, al final yo no hablaría de coaching somático. Para mí el coaching como psicólogo es una herramienta más. No sabía que sabía que existían muchos tipos de coaching con delfines, coaching con caballos, todo tipo de coaching somático no lo había escuchado nunca, pero al final de lo que estamos hablando es de cómo trabaja nuestra mente y lo que estamos hablando es de neurociencia. Cuando hablamos de neurociencia, lo que tenemos que entender es que nuestra mente, una diferencia rápida, el cerebro es lo físico que todos conocemos, la mente son pensamientos y emociones que se transmiten a través de la bioquímica. Y eso es la mente. Entonces, nosotros ante situaciones, lo que estamos haciendo es dar una respuesta. Vale, si estamos dando esa respuesta y la preocupación y hemos generado una alerta, bueno, pues nuestra mente va a decir, oye, te estás sobrepasando y no hay nada real que te pueda hacer daño. Entonces te va a mandar como pequeñas informaciones, pues desde un herpes labial, una cefalea tensional, que es como se llama el dolor de cabeza asociado al estrés, unas manchas en la piel, una gastroenteritis, todo el aparato digestivo está muy íntimamente relacionado con el estrés, porque tienen muchas conexiones nerviosas entre el cerebro y el aparato digestivo. Todas esas van a ser las primeras. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen la mayoría de los seres humanos cuando reciben esas informaciones? O no le hacen caso, las ignoran, o, todavía peor, toman una pastillita. Y no estoy en contra de tomar pastillas, de lo que estoy en contra es de no ir al origen, sino ir a la superficie. Y la pastillita te va a funcionar, pero solo 8 horas. Entonces, si tú no haces nada más, al final las situaciones cada vez van a ser más difíciles, más duras, y llegará un momento en que la mente dice, uy, no se ha enterado, no se ha dado cuenta. Le voy a mandar un mensaje un poquitín más intenso, más complejo, y de ahí puedes llegar con el paso del tiempo hasta temas de colon irritable, de ictus, de ataque al corazón. Un 25% en Europa están relacionados con estrés, un 25% que es muy alto. Wow. Ictus, entrar en una sala de emergencia con un ataque de ansiedad o incluso con un ataque de pánico. Últimamente he trabajado con una directora que tenía problemas en la glándula pineal. La glándula pineal es la que regula la melatonina, por lo tanto regula el sueño. Y cuando el ser humano no duerme, no hace una serie de funciones que son necesarias para al día siguiente rendir. Entonces, todo esto va increciendo, es decir, tú tienes estrés un día y no te va a pasar nada de esto, pero si tú tienes estrés durante 15 años, estás poniendo en riesgo tu vida. Wow. Qué interesante, José Miguel, porque además estamos viviendo en una sociedad en la que el mundo es tremendamente competitivo, desarrollamos otra serie de patologías, ¿no?, de producto de esa competitividad, ¿no?
el workaholismo, ¿no? Workaholic. Entonces, estamos ante un momento de máxima responsabilidad para vosotros, para los psicólogos, ¿no? Porque estamos, no sé si generando una sociedad con un problema de enfermedad por estrés importante, ¿no? Pero viene derivado también por esta vorágine en la que vivimos, en la que todos estamos inmersos, en la que cada vez parece que si no estás en el 11 sobre 10 no has cumplido. Entonces, ¿cómo desde tu conocimiento, que es amplio, vasto, desde tu experiencia de tratar con grupos, desde tu experiencia de tratar el mundo del coaching, cómo la sociedad y cómo nosotros como individuos debemos de abordar esta situación? Déjame que empiece por lo primero que has dicho. Decías que los psicólogos o los psiquiatras o incluso los coaches tienen una responsabilidad. A mí me gusta llevarlo más allá. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Es decir, aunque sea la responsabilidad de pedir ayuda. Y yo siempre pongo el ejemplo que cuando nos conocimos Raquel y yo ya lo ponía. Si a ti se te estropea el coche, lo llevas al mecánico. Si a ti se te estropea una tubería en casa, lo llevas al fontanero o al plomero, como decís aquí. Si tú tienes una cosa que no entiendes, que tiene que ver con tu cerebro, tal, demasiadas veces acudes a un amigo, a tu pareja, a un sacerdote, pero demasiadas menos a un profesional. Entonces, esa responsabilidad, incluso de pedir ayuda, la tiene todo el mundo. Dicho esto, déjame que yo te dé datos. Ahora mismo España, el país del que provengo, es el número 1 en ingesta de ansiolíticos y antidepresivos del mundo. Número 1. Un país que tiene vida social, que tiene las terrazas, la cervecita, los amigos. Número 1. Bueno, que somos españoles. Sí. Uno de los países calificados como de mejor calidad de vida. Sí. Y una esperanza de vida también altísima. Y hay varias, y cuando tú indagas, en uno de mis libros yo indagué, y hay muchas razones que podrían explicar eso. Pero el dato ya, en sí mismo, es muy feo. Es muy feo. Si tú te vas a la OMS, antes de que apareciera el COVID, la principal enfermedad para 2020, se equivocaron porque vino el COVID, era la depresión. La principal enfermedad para el primer mundo era la depresión. Pero hoy en día vivimos en un entorno donde la salud mental es el principal problema de la mayoría de los países y de la mayoría de las personas en los diferentes países. ¿Por qué es esto? Pues mira, hay varias razones, pero para mí una es muy importante. Al principio hablabais de tres comunismos, Poderoso como un niño, La experiencia de resetearse, El viaje del líder, que casualmente son mis 3 libros. Y yo lo que venía a deciros es, ¿y si a nuestros hijos, y si a los niños, en vez de tanto enseñarles matemáticas, que hay que enseñarles, en vez de tanto enseñarles ciencia, que hay que enseñarles, les enseñáramos también, no a cambio, sino también inteligencia emocional? Si les enseñáramos a gestionar eso, que va a ser la clave del éxito en su vida, sus propias emociones y las emociones de los demás. Y si les enseñáramos a relacionarse, a comunicarse con ellos mismos y con los demás. Y si les enseñáramos a que no dejaran de aprender, a que no dejaran de conocerse, de gestionarse. Y si les enseñáramos todo eso, cuando llegaran a la edad adulta, muy probablemente tendríamos adultos equilibrados. La mayoría de personas que vienen a mí, que me contratan individualmente, es porque hay un desequilibrio en su vida. Casi siempre son personas de éxito. Directores generales, presidentes, deportistas. Casi siempre son que tú los ves y dices, wow, yo quiero, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Pero claro, yo no veo lo que en psicología llamamos la máscara o el personaje corporativo. Yo tengo la suerte de sentarme individualmente con la persona y yo veo al ser humano que hay detrás de esa máscara. Y cuando ese ser humano sale, porque yo le he dado ese entorno en el que la persona se permite mostrar su verdadero yo, lo que sale es desequilibrio.
realmente lo que les ha movido a trabajar conmigo es ese desequilibrio y volver. Entonces, en lo que trabajamos es encontrar ese equilibrio de nuevo. Ese equilibrio de nuevo que de repente estás trabajando con una persona de 40 años en disfrutar de la vida. No del dinero, que tiene mucho. En disfrutar internamente de la vida, en gestionar sus emociones, en volver a hablar de inteligencia emocional. Y lo que yo digo es, todo eso te hubiera sido mucho más fácil aprenderlo con 5, con 6, con 7 años. Bueno, Alfonso me mira porque como que me tocaron la fibra. Yo he tenido la dicha de ser docente preescolar, la tuve por muchos años. De hecho, escribo literatura infantil y he publicado. Y ahora mismo parte de mis propuestas literarias están muy enfocadas en educar a los niños en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y entiendo que si partimos desde ahí, cuando llegamos a la vida adulta, no tenemos casi que desencriptar un enigma para tener ese autoconocimiento integral de nosotros mismos. Ahora bien, José Miguel, me gustaría, además de toda esa información de valor que has compartido, que volvamos un poquito atrás, porque empezamos hablando del miedo, también empezaste compartiéndonos un poco que existen 3 tipos de miedo al principio de nuestra vida, pero los demás miedos, ¿de dónde provienen? ¿Cómo surgen? ¿Cuál es esa raíz que hace que las personas tengan diferentes tipos de miedos? Qué buena pregunta, Raquel. Pues mira, si tú has sido profesora de niños pequeños, lo sabes tan bien como yo. Los niños modelan. En los primeros 5, 6, 7 años de vida, el niño no aprende racionalmente. El niño aprende modelando, es decir, imitando. ¿Imitando a quién? A padres, a profesores, a hermanos mayores, a abuelos, a vecinos que andan por allí todo el día, etcétera, etcétera. En ese modelaje lo que hacen es imitar todo lo bueno que ven, pero también todo aquello que no es tan bueno para ellos. Y aquí hablaríamos de los miedos. ¿Por qué el niño modela? Pues muy sencillo, pues porque el cerebro es la máquina más eficiente que se conoce ahora mismo. Y digo máquina, ahora que está la inteligencia artificial, es la más eficiente. ¿Y qué es más eficiente? Mirar a otro, ver cómo lo hace y yo repetirlo, o tener yo solo con 4 añitos, con 3 añitos, que tener que decir, bueno, ¿y cómo yo gestiono esto? ¿Cómo yo me comunico? ¿Cómo? No, es mucho más fácil. Si mi papá lo hace, yo lo hago. Si mi mamá lo hace, yo lo hago. Entonces, ese modelaje es eficiencia. Además, sabemos que la parte racional no termina de estar ya bien desarrollada hasta los 7/9 años y termina de desarrollarse a los 23. Pero en esos 7-9 años ya empiezan los 9-10 años, la preadolescencia, ya empiezan a ponértelo difícil. Porque ya la parte racional ya está. Pero hasta ese momento no hay nada racional, es todo emocional, es todo imitación. Entonces, los niños imitan lo bueno y lo menos bueno. Y en lo menos bueno metemos los miedos. ¿Qué tipos de miedo? Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que me dejen de querer. Miedo a no ser capaz. Miedo a quedarme solo. Soy un ser social, pero tengo 4 años. Si me quedo solo, no sobrevivo. Miedo a, de repente veo que mi mamá está atemorizada porque hay una guerra a 12.000 kilómetros y de repente tengo miedo a la guerra. Cualquier cosa que me pueda dar miedo. Y esos miedos además van evolucionando. Y evolución no significa algo positivo. Evolución significa, en este caso de los miedos, algo negativo. Exacto. Algo negativo. Entonces, ya llevándolo a mi trabajo, los principales miedos que trabajo es el miedo al fracaso. Y entonces, para no tener miedo al fracaso, lo que me encuentro es a directivos, a ejecutivos, que lo que hacen es que lo controlan todo. Y en ese control de todo no controlan absolutamente nada y generan una frustración loca que les acaba haciendo muchísimo daño. La frustración es probablemente una de las emociones que más daño hace al ser humano. Me encuentro, por el otro lado, el miedo a no ser suficiente, a no valer, a no estar a la altura. Fíjate que esto también se relaciona mucho con el necesitar demostrar. Y ahí meto la autoexigencia, el perfeccionismo, que son 2 formas diferentes. Bueno, al final se hace ahí un batiburrillo. No estoy hablando solamente profesional, porque la mayoría de la gente luego se lo lleva a lo personal. Se hace ahí un batiburrillo que es una mezcla explosiva, que lo que hace al final es que limita a la persona y le limita de tal manera que o no consigue los objetivos o los consigue, pero con un alto coste personal.
La verdad es que estamos tocando temas muy habituales en nuestro radio podcast, ¿no? El miedo al fracaso. Yo tengo un buen amigo, John Fatelevich, que es el CEO de una empresa tecnológica importante, que siempre en sus conferencias empieza diciendo que fracasa rápido y barato, ¿no? Y es así. En la parte del aspecto empresarial, él lo lleva a la parte empresarial, pero entiendo que la parte personal también, porque la vida, todos lo sabemos, no está compuesta de éxito, 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 éxito y éxito. Lo que pasa que, insisto, creo que vivimos en una sociedad con una serie de estímulos tan importantes, ¿no?, en los que solo vemos o vemos demostraciones de éxito constantemente, ¿no? Y ya no quiero decir más ahora a través de las redes sociales, ¿no?, en el que todo el mundo pues está, digamos, o posando o mostrando la mejor versión que tiene en realidad o la que querría tener. Y eso nos hace compararnos con los demás, José Miguel. ¿Cómo en este momento, ¿no?, también va unido a lo que comentábamos antes, ¿no?, en el que la sociedad es tan hedonista, tan exigente, en el que prima una serie de parámetros de exigencia altísimos, de iconos, ¿no?, de perfección, que parece que si no estás ahí rozándolo eres un segundón, lo cual no creo que sea así. ¿Cómo un profesional como tú nos orientaría a poder ver la vida y gestionar este proceso que hay ahora en este momento de otra manera? Mira, has dicho muchas cosas súper interesantes y además, según las estabas diciendo, me acuerdo que en la pregunta que me hiciste anteriormente hablabas de ser competitivos. Yo creo, como psicólogo deportivo, que tenemos que ser competitivos. Es decir, un atleta que no es competitivo no va a llegar a ningún sitio. Pero yo hablo de competitividad ecológica. ¿Qué significa esto? La competitividad ecológica es la competitividad que no te hace daño a ti. Y por supuesto no hace daño a un tercero. Pero sobre todo que no te hace daño a ti, que es lo más importante. Vivimos en... Y ahora hablas de las redes. Las redes, bueno, pues son lo que son. Son una mentira. Una mentira muy divertida. Una mentira en el sentido de que están los filtros, de que están todas las poses, todo lo que estás hablando. Pero muy divertida, muy entretenida. A veces incluso aprendes mucho a través de las redes. Hay tutoriales tremendos que te ayudan, etcétera, etcétera. Pero las redes tienen algo. Y tienen algo que es la inmediatez. Esa inmediatez es un chute de dopamina. Ese chute de dopamina, la dopamina es una hormona que puede ser muy buena para ti, si está bien gestionada. Cuando tú la dopamina la necesitas cada vez más, tú lo que haces es que estás generando esa necesidad de que cada vez más dopamina es lo que te va a hacer sentir bien. Con lo cual, si al principio el nivel era 5, ahora es 10 y llegará un momento que menos de 25 no te hará bien. Con lo cual, la dopamina es una hormona relacionada con los sistemas de recompensa del cerebro, pero que mal gestionada te obliga a necesitar más likes, más corazoncitos, más gente que te siga, bla, bla, bla. Entonces, el mundo de las redes es un mundo que desde mi punto de vista, hasta cierta edad, no debería formar parte de tu vida. Y volvemos otra vez a los niños. ¿Cuál es esa edad? Pues no sabría decírtelo, pero a lo mejor yo podría pensar en los 15, en los 16 años, depende del nivel de madurez, pero no antes. ¿Por qué? Porque realmente lo que te están mostrando a un cerebro no totalmente desarrollado es algo que ese cerebro puede entender que es la realidad. Y no lo es. No lo es. Pero es más, yo que conozco muy bien ese mundo, al final lo que tú ves en un minuto no tiene absolutamente nada que ver con la vida de una persona. Ese minuto no es la vida de una persona, es como una foto. Tú veías una foto de tu boda súper feliz, pero no tenía nada que ver con tu matrimonio. Eran dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, las redes sociales, los adultos,
lo sabemos o deberíamos saberlo, con los niños hay que tener muchísimo cuidado, porque puede ser algo absolutamente adictivo. La dopamina es adictiva y la dopamina es lo que se genera en ciertas adicciones más allá de las redes, como drogas y demás. Y entonces, lo que yo diría con las redes es, los adultos, divirtámonos, al que le parezca entretenido, aprendamos al que le parezca que tiene una parte de aprendizaje, pero no seamos cautivos de ello. Y una última cosa, si tú ves las redes, en la mayoría de los casos es sencillo, es fácil, en un minuto te cuento la teoría de la gravitación universal. No, las cosas importantes no pasan en un minuto. Las cosas importantes que nos suceden como seres humanos llevan tiempo. Esa es otra de las cosas que más trabajo, que la gente cree que van a hacer una maratón de Netflix y en un fin de semana me veo 6 temporadas. Bueno, pues sí, puedes hacer eso. Pero si quieres conseguir algo en la vida importante, no es un fin de semana. Probablemente es un viaje. Y es un viaje que va a llevar tiempo, etcétera, etcétera. Y que en ese viaje habrá cosas maravillosas, habrá cosas que te harán aprender, como es la adversidad. La verdad es que fantástica esta entrevista que estamos teniendo con José Miguel. Y mira, estábamos también hablando, tú comentabas antes, la parte bueno, pues del éxito, del no fracasar, del miedo al fracaso. Y hemos comentado, ¿verdad, Raquel? Muchas veces aquí en nuestro programa, una moda que hay ahora. Y tú como coach, además a nivel empresarial también, seguro que vas a tener mucho que decir. Hay una moda, como se puso de moda en los años 80 el movimiento punk, o en los 70 o en los 50 el movimiento rockabilly, no tiene nada que ver con la música, pero sí con las modas, ¿no? Y ahora hay una moda, que es la moda del emprendedurismo, ¿no? Sí. Todo el mundo considera que debe de tener un proyecto de emprendimiento, que debe ser emprendedor, porque si no, se siente vacío, se siente fracasado. Te lo digo porque últimamente en conversaciones con muchísimas personas, mayores, jóvenes, me estoy encontrando con eso. Digo, bueno, no todo el mundo está preparado para emprender, y emprender no es sinónimo de éxito empresarial ni de éxito personal, y parece que se está denostando el trabajar para otros, ¿no? Entonces, esta parte de esta moda me gustaría que la comentásemos aquí, porque me parece que es un peligro, porque genera frustración, porque en el mundo y en el entorno de la empresa, y seguramente tú de esto también sabes mucho, el 95% de las empresas, 90% de las empresas, al igual que los pensamientos y el miedo, no superan el primer año de vida. Y eso nos puede llevar a esa sensación de fracaso, ¿no? José Miguel, no sé si tú eres consciente también, como yo, de esta moda, y que esta moda hacia dónde nos puede llevar. Mira, aquí tengo 2 respuestas. La primera es una paradoja. Es decir, por un lado está la moda del emprendedurismo, con muchos gurús que te dicen, mira qué bien he emprendido yo, tú tienes que ser como yo, pero para eso págame una mentoría de tanto dinero y serás como yo, cosa que luego no pasa. Y luego, por otro lado, está la parte paradójica, que, por ejemplo, en España, más del 70% de los jóvenes quieren ser funcionarios. Funcionarios es trabajar para el gobierno y tener un sueldo de por vida. Con lo cual, es paradójico. Están las dos vertientes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No todo el mundo sirve para emprender. Emprender, tienes que tener competencias de liderazgo, pero no de liderazgo de otros, porque estás más solo que la una, de autoliderazgo, de autoconocimiento, de tolerancia a la frustración, de resiliencia, porque vas a tener adversidades y más te vale que no seas muy gourmet, porque vas a comer poco o vas a comer de lo que te dé mamá o papá, porque durante un tiempo, espero que no muy largo, no vas a generar como para llevar un plato de comida a casa. Por lo tanto, todo eso hace que tengas que tener un perfil muy especial para ser emprendedor. Dicho lo cual, yo creo en otro término, que yo que he trabajado y muchos de mis clientes son grandes empresas, ellos han acuñado el término intraemprendedor.
Es decir, alguien que tiene el perfil del emprendedor, pero que tiene los recursos de la gran empresa. Y un ejemplo, uno de los primeros ejemplos es Google. Google, durante los primeros años, daba el 20% del tiempo a sus empleados para que se dedicaran a aquello que les apeteciera, que les gustara, que fuera su pasión, que creyeran que podría aportar a la sociedad y, por supuesto, a la compañía. De ahí salen cosas como Gmail. De ese 20%. Luego lo dejaron. Pero los primeros años iban por ahí, salieron más, pero la más conocida es Gmail. ¿Qué quiero decir? Ese intraemprendedor tiene las cosas buenas de la creatividad, del ir más allá, de no tener miedo al fracaso, etcétera, etcétera, pero no tienen las cosas malas, porque al final tienes los recursos. Si tú vendes tu idea y si funciona, pues oye, Google te pone todos los recursos, o Coca-Cola te pone todos los recursos, y vamos a por ello, y a ver qué pasa, Luego otra cosa que tiene la emprendeduría, tú has hablado de fracasar varias veces, y yo el término lo cambio. Tú ponías un ejemplo de fracasa rápido y barato, desde el punto de vista psicológico. Yo hago una distinción entre fracaso y error. Error es lo que cometemos todos los seres humanos desde bien pequeños, y además gracias a esos errores pues aprendemos, y detrás de un error debería haber un aprendizaje siempre. Yo puedo cometer el error más grave, pero ¿qué estoy aprendiendo? Es lo que me va a llevar de ese error. Y luego está el fracaso. El fracaso, desde mi punto de vista, es la interpretación psicológica que yo hago del error. Y si yo cometo un error y después de cometer ese error digo, madre mía, ¿cómo me ha pasado esto? Di esa conferencia y dije esto y me equivoqué y todo el mundo me miraba, incluso alguno vi cómo se reía, tal, y empiezo a interpretarlo como fracaso, hay dos cosas seguras que voy a hacer. Una, probablemente no volveré a hablar de ese tema. Dos, muy probablemente no volveré a dar una conferencia. ¿Por qué? Porque como he fracasado no volveré a colocarme cerca de esa situación que me generó el fracaso. Esa es la interpretación psicológica, y ese miedo al fracaso es el que te limita, que era del que yo hablaba al principio. Sin embargo, si yo entiendo que, oye, durante la conferencia cometí un error, pues lo he aprendido, además me di cuenta de que la gente se ha dado cuenta, vale, pues para la siguiente lo que voy a hacer es, este tema lo voy a llevar más preparado para que cuando diga ese tema o cuando escriba algo y ponga un error ortográfico, pues no vuelva a pasarme. Pero genero un aprendizaje. Por lo tanto, para mí el error es el hecho, el fracaso es la interpretación psicológica que si no la gestiono bien me puede llevar a limitarme y a no volver, y eso es una de las cosas que se ve en muchas grandes empresas. Hay tanto miedo al fracaso que la gente no prueba cosas nuevas y se mantienen en algo que es lo que ya conocen, pero que no les sirve. Por lo tanto, al final, si quieres ser emprendedor, pues sí, necesitas un perfil, es una maravilla. Yo soy emprendedor desde 2006. Yo emprendí ya mayor, con 37 años. Pero soy emprendedor y ahora tengo la suerte de que mis hijos quieren ser emprendedores. Pero ellos han conocido todo el proceso de ser emprendedor. O sea, la magia del sueldo, de que todos los meses llegaba un sueldo a casa, eso desaparece cuando eres emprendedor. Entonces, claro, la magia de generar clientes, eso es dificilísimo, es absolutamente complicado generar clientes. Por lo tanto, ser emprendedor implica mucha resiliencia, implica un mindset, una fuerza mental tremenda y, por supuesto, algo que es maravilloso, implica mucha pasión y mucho compromiso personal. Y si además tienes un propósito, ya es maravilla. Mira, has dado en todos los puntos. De hecho, nosotros en muchas ocasiones hemos sido muy reiterativos en cuanto a la resiliencia, porque un emprendedor tiene que estar claro de que siempre va a tener que reinventarse, de que nos vamos a quebrar y nos vamos a tener que levantar. Pero a propósito de que estamos hablando de cómo superar los miedos, entiendo que me atrevo a decir yo acá, como un pensamiento que no tiene que ser la verdad absoluta, que muchas veces esa urgencia de que todo el mundo quiera ser emprendedor tiene que ver con que todo el mundo necesita pertenecer. Y para yo pertenecer, como ahora mismo la gran mayoría emprende, si yo no soy emprendedor o emprendedora, entonces me quedo fuera, que es ese, podríamos llamarle miedo a la exclusión, también podría pasar, diciendo algo así libremente. Pero hay otro miedo, José Miguel, muy normal, que les pasa a muchas personas. Digo que les pasa a muchas personas porque a mí no me pasa. Y es el miedo a la muerte.
que llega ese momento donde vamos a decir que un porcentaje importante de los seres humanos tienen ese miedo a que en algún momento van a dejar de existir. ¿Qué tú desde la psicología podrías opinar sobre ese tipo de miedo? Vaya pregunta que me acabas de hacer, Raquel. Mira, te la voy a contestar yéndome un pelín por la tangente, pero volveré, te lo prometo. Lo que más miedo tienen las personas cuando vienen a mí es el miedo a la incertidumbre. Y lo primero que les digo, mira, la vida es incertidumbre, solo hay una certeza. Y es que todos nos vamos a morir. A día de hoy, aunque se está trabajando en la muerte de la muerte, todavía no se ha conseguido que seamos inmortales. Por lo tanto, solo hay una certeza en nuestra vida, es que nos vamos a morir. Dicho esto, lo que tenemos que aprender es a abrazar esa posibilidad, a ser consciente de esa posibilidad y, por lo tanto, a disfrutar cada minuto que estamos en esta tierra. Cada minuto con cada persona, en cada situación, en cada momento, en cada conexión que hagamos con otro ser humano, con un proyecto, con lo que sea. Cada día que... Una de las cosas que yo más trabajo es, al final del día, ¿qué cosas te llevas? Porque si no te has llevado nada en el día, hostia, has perdido uno. Y no tienes muchos, tienes una serie de miles, pero no tienes más. ¿Qué te llevas cada día? ¿Qué has aprendido? ¿En qué has sido mejor? ¿A quién has agradecido? ¿Con quién has sido generoso? ¿Qué te llevas de cada día? Es como ponerle un tic en vez de una cruz. Un tic de este día también ha contado. ¿Para qué? Para que cuando un día llegues al final y mires para atrás diga, oye, pues este viaje de 90, de 95 años ha merecido la pena. Ha merecido la pena y te vayas con esa tranquilidad, con ese equilibrio del que yo hablaba al principio. Por lo tanto, no deberíamos tener miedo a lo único que sabemos que va a ser seguro en nuestra vida. Y es que nos vamos a morir. Si yo pudiera tener algo de miedo sería morirme antes de tiempo. O sea, morirme mañana me va mal. Me va mal. Morirme dentro de 35, 40, 45 años, lo veo bien. Lo veo bien. Por lo tanto, disfrutemos de cada día, de cada mañana, del milagro de un nuevo amanecer, del milagro de tener las pequeñas cosas que tenemos, una familia, una mascota, un trabajo, cada uno lo que quiera, un olor, algo que todas las mañanas, un ruido aquí que hay mucho mar, un ruido de olas, lo que sea que a cada uno nos llene ese algo que digas cada día me ha merecido la pena estar. Mira, yo, este es un tema que he tratado con muchísima gente, ¿no? Hombre, no puedes tratar todos los días porque no vendría al caso y además no siempre ahí depende del contexto y con las personas. Pero lo que sí que es cierto, bajo mi punto de vista, es que hay mucha gente que está muerta en vida porque no vive, porque la vida es un viaje apasionante y la verdad que, y esto yo tengo un 100% de testimonios, quien menos miedo tiene a la muerte es quien más ha vivido, quien más intensamente ha vivido. Es decir, cuando la gente vive intensamente o ha vivido intensamente, pierde ese miedo a la muerte porque ya ha ido exprimiendo la vida día a día, ¿no? Lo que decía José Miguel, con lo cual animo a todos, ¿no? A que exprimamos la vida, a que la vida es un viaje, hay que levantarse, decir, venga, vamos a por este día, vamos a torear, como decíamos los españoles, un día te llevarás un revolcón, 3 pisotones, pero lo bueno es llegar a casa, sacudirse, como decía, ¿no? El polvo. Bueno, pues otro día más, pero otro día más en el que he estado rodando por la vida, ¿no? Que es un regalo maravilloso, que muchas veces, fíjate, no hemos tratado el miedo a la enfermedad, pero que muchas veces empezamos a valorar, ¿no? la suerte que tenemos de vivir y de que no nos duela nada, aunque nos pasen 1000 y una vicisitudes a lo largo del día cuando perdemos la salud, ¿no? Entonces, vivamos, ¿no? ¿Verdad, Raquel? Bueno, pues ya que tú dices vivamos, me llega a la cabeza algunas estrofas, algunos versos del poema de Fernando Pessoa, que dice, vives, dices en el presente, vive solo en el presente, pero yo no quiero el presente,
quiero las cosas que existen, no el tiempo que las mide. ¿Qué es el presente? Es una cosa relativa al pasado y al futuro. Una cosa que existe en virtud de otras tantas cosas que existen. Entonces vamos a vivir así como tú lo habías dicho. Nos estamos acercando al final. Pero de verdad, no podemos dejar de hablar, porque aquí a donde ustedes ven y escuchan a José Miguel, es autor de 3 libros. Uno es La experiencia de resetearse, otro es El viaje del líder y el otro Poderoso como un niño. Y de verdad nos encantaría que por lo menos brevemente nos hables un poquito de qué se tratan cada una de esas propuestas. Pues mira, el primero, que lo escribí en 2014, Poderoso como un niño, lo que hice fue observar a mis hijos. Observar a mis hijos en sus primeros 7 y 5 años. A mis hijos y a sus amigos cuando estaban relacionándose, y a la misma vez lo comparaba con los profesionales, con los adultos con los que trabajaba. Y lo que vi es lo limitados, como ya hemos hablado aquí, lo limitados que estamos como adultos y lo poderosos que eran mis hijos y sus amigos, es decir, los niños, siendo niños. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esas capacidades que tienen los niños de ser creativos, de conectar con otros, de ser apasionados, de hacer networking, de no tener miedo, de no tener un lenguaje víctima, es decir, hablarse haciéndose pequeños. Entonces, al final estoy contando la historia de un director general que está navegando la crisis de 2008, que os acordaréis, pero que está con una mentora que le va diciendo, oye, ¿y esto cómo lo haría un niño? ¿Y esto si lo estuviera haciendo un niño, cómo lo trabajaría? Y todo eso, al final, son cosas que están implementando en la empresa. El segundo, en vez de contar una historia, decidí la experiencia de resetearse, lo escribí en 2018, decidí irme más a un ensayo y hablar de muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí. Y qué es el estrés, y qué hay en la neurociencia, y cuáles son los estudios que se han hecho, y por qué nos pasa esto, y por qué no dormimos bien, y cómo es de importante dormir, y qué hace que no acabemos durmiendo. Entonces es más un ensayo, para mí es más duro de leer, pero para mí yo creo que es mi mejor libro en el sentido de que todo lo que hay ahí está probado y comprobado. Y el tercero, que escribí en 2020, en julio de 2020, fijaos, yo ya lo tenía para imprimir, para mandarlo a la editorial en abril, y en marzo de 2020 ya sabéis lo que pasa, y entonces dije, qué bien, porque todo esto me va a permitir, es el viaje del líder. Ahí lo que hablo es de liderazgo, pero no hablo de liderazgo de equipos o de empresas, hablo de autoliderazgo para entonces y solo entonces liderar a otros que pueden ser tu familia, que pueden ser tus amigos, que puede ser tu pareja en un coliderazgo, o que puede ser un equipo de trabajo si eres un directivo o una ejecutiva. Entonces, en ese viaje del líder hablo mucho del viaje que todos los seres humanos hacemos como líderes de nosotros mismos y de todas las circunstancias que nos van a rodear en nuestro viaje. Una vez alguien me preguntó, oye, ¿este viaje cuándo acaba? Y dije, pues no lo sé, pero supongo que cuando te mueras. Porque es un viaje de aprendizaje, de inteligencia emocional, de seguir creciendo como ser humano, y ese crecimiento tú lo aplicas a la empresa, a tu familia, a tu grupo de amigos, a ti mismo. La verdad que esa parte de liderazgo personal es algo que siempre tratamos en el programa, porque es algo de lo que normalmente suelo hablar yo, ¿no? Que es que debemos de ser egoístas nosotros mismos. Debemos estar primero bien nosotros mismos para poder ayudar a los demás o para generar todo nuestro mundo exterior. Hoy va a ser muy cortito el espacio de Fuera de la Perrera. Hemos hablado en 2 momentos, ahora mismo, en este podcast, del COVID, de la pandemia, y nos gusta, porque hemos tenido, además, invitados, un montón de invitados, que la pandemia pues les significó a cada uno una cosa diferente, ¿no? Y a nivel personal. Y como creemos que es un hecho transformador para todos, de una manera u otra, queremos preguntarte, José Miguel, cómo viviste a nivel personal, ¿no? Todo ese momento, que parece que ya ha pasado un montón, sí, han pasado 4 años, pero que fue realmente algo que no sé si cambió el mundo, pero sí que ha condicionado muchas de las cosas o ha servido de acelerador para otras
en este presente. ¿Cómo fue ese momento para José Miguel, para él personalmente, para él con su familia, para él con el entorno? Pues mira, lo voy a resumir muy, muy sencillo. A mí no me cambió gran cosa, pero yo tenía de marzo a diciembre firmados más de 100 días con clientes. Mi trabajo es presencial en su 95%, y en la semana previa al confinamiento perdí todo. ¿Para qué me sirvió? ¿Para qué sí me sirvió? Simplemente para comprobar, para mostrar. Yo soy un tipo afortunado y nunca he tenido nada grave en mi vida. Nada que me hubiera pedido resiliencia. Bueno, simplemente me sirvió para confirmar que yo creía que era una persona resiliente. Después de la pandemia sé que soy una persona resiliente. ¿Por qué? Porque igual que perdí todo eso, lo volví a recuperar, e incluso con creces, tengo muchos más clientes, etcétera, etcétera, etcétera. La resiliencia se define como la capacidad que tiene todo ser humano, todos, para afrontar la adversidad y salir mejor que entró a ella. No es resistencia, es resiliencia, salgo mejor. No sobrevivo, salgo mejor que entré. Entonces, ¿para qué me sirvió? Para que yo a veces decía, teorizo mucho sobre esto porque me lo creo, porque tal, pero teorizo porque la vida no me ha enviado ninguna adversidad dura. Bueno, pues nos la ha enviado a todos, incluido yo. Y bueno, pues simplemente comprobé, validé que aquello de lo que yo hablaba no era solo teoría, sino que cuando llegó el momento, trabajé para, bueno, pues acabar de ser resiliente, y hoy en día pues soy una persona que trabaja en 3 continentes: el continente americano en el que estamos, el continente europeo y el continente asiático, porque viajo habitualmente a Oriente Medio a dar cursos, a dar formaciones, a formar a ejecutivos de esa parte del mundo. Simplemente me sirvió para eso, y bueno, y luego pues dedicamos mucho tiempo a la familia y todo eso, que es la parte buena. También tuve la suerte de que no perdí a nadie cercano, etcétera, etcétera. Entonces yo diría eso, validé algo que yo me generaba alguna duda, era, teorizo mucho, a ver si luego cuando venga de verdad lo validé. Bueno, pues ya para cerrar, y agradeciéndote por compartirnos esa experiencia tan personal, y qué bueno que pudiste validar tu teoría, que a veces realmente podemos decir que en algunas ocasiones, no sé si has escuchado el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, pues en este caso no había cuchillo de palo, era un buen herrero que también tenía el cuchillo que correspondía. Ya para cerrar, me encantaría que le cuentes a la audiencia o le compartas algunas técnicas que les puedan ayudar en los momentos que sienten miedo para autogestionarse. Mira, el miedo, como decíamos antes, en el 90% son irracionales. Uh-huh. Irracionales, eso significa que no pasan por el filtro de la racionalidad. Por lo tanto, yo lo que le diría a la audiencia es, si tienes miedo a algo, pásalo por el filtro de la racionalidad. Es decir, ¿ese miedo es real? ¿Hay un porcentaje real de que vaya a ocurrir por encima del 80%? ¿Hay un porcentaje real? ¿Tienes evidencias? Si no las tienes, ya te está diciendo que ese miedo no sirve para nada. Pero imagínate que te sale que sí. ¿Vale? ¿Para qué quieres ese miedo? Es decir, ¿qué te da ese miedo? ¿Te da algo bueno? Si tú tienes miedo a ir a las 4 de la mañana en un barrio peligroso, pues sí, me da que salvo mi vida o que salvo mi integridad. ¿Para qué me sirve ese miedo? ¿Tiene alguna utilidad? En la mayoría de los casos va a ser ninguna. Por lo tanto, si no me sirve para nada, que será ¿qué coste tiene? Eso que no me sirve para nada, ¿qué coste tiene? Sería la segunda pregunta racional que yo me haría. Y tercera, después de haber respondido con profundidad a esas 2 primeras, ¿para qué lo quiero? ¿A dónde me lleva o qué coste tiene? La tercera es, ¿qué puedo hacer diferente para sí conseguir mi objetivo? Y aquí hago una distinción. La mayoría de la gente huye de lo que no quiere. Mi propuesta siempre con mis clientes es, ve hacia lo que quieres. No huyas de lo que no quieres. Parece lo mismo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Yo tengo unos objetivos, voy a por ellos. Yo tengo unos miedos, huyo de ellos. No,
Tus objetivos no pueden ser huir, no pueden ser sobrevivir. Tus objetivos tienen que ser conseguir aquello que te hace mejor cada día, cada minuto, cada año, cada mes, depende de los objetivos que te hayas puesto. Por lo tanto, pasarlo por el filtro de lo racional y sobre todo preguntarte, ¿qué genera ese miedo en ti? ¿Qué te hace? Como ser humano, ¿te hace mejor? ¿Te hace peor? Casi siempre, si es un miedo irracional, te va a hacer peor. Entonces, ¿qué otras conductas que no sean el miedo son las que te van a llevar a conseguir tus objetivos? Y luego podríamos hablar de la meditación, del mindfulness, de la respiración, de todas esas cosas que siempre nos van a ayudar, pero sobre todo pásalo por el filtro racional y el miedo no se sostiene. Ok, bueno, muchísimas gracias. Yo me quedo con eso, con ese filtro. Es más, lo voy a tomar aquí. Así, este es mi filtro de la racionalidad. Para cuando me invadan estos miedos, ustedes también pueden tomar ese filtro. Y en el momento que tengan miedo, lo pasan por el filtro de la racionalidad. Y José Miguel, estoy segura que muchísimas personas van a querer contactarte, también tener tus libros, dónde pueden comprar tus libros, dónde te pueden contactar, redes, página web, número de contacto. Pues mira, en mis redes sociales estoy en LinkedIn y en Instagram y también tengo un canal de YouTube y se llama J. Miguel Sánchez M. J. Miguel Sánchez M. De todas las maneras, no lo he probado nunca aquí en Dominicana, pero yo creo que si metes mi nombre en Google, creo que antes del 10 voy a salirte probablemente en el 5. Son ya muchos años, bueno, pues tengo tengo cierta relevancia o conocimiento que Google, yo creo que ya si metes mi nombre, José Miguel Sánchez, probablemente te va a llevar. He hecho 2 charlas TED, con lo cual TED me ha ayudado a que mi nombre aparezca. Entonces, con meter mi nombre José Miguel Sánchez en Google, casi seguro que algo sobre mí te va a llevar y ya me encargo yo de luego dirigirte porque ahí vas a mi página web o lo que sea necesario. Gracias por la oportunidad. José Miguel, qué placer, qué gusto tener un invitado de este nivel, además sin ningún miedo. Te has enfrentado a los perros verdes dominicanos. Con un 10% de miedos, pero solo un 10%. Y por lo que nos has contado, vas a acompañarnos en este bendito país de República Dominicana durante mucho tiempo, con lo cual seguramente podamos compartir contigo y seguramente también con nuestros oyentes otros momentos como estos. Muchísimas gracias por tu presencia con Perros Verdes. Raquel Salas y yo estamos inmensamente agradecidos de tenerte aquí. Y ya, Raquel, despedimos el programa, despedimos a nuestro invitado. Bueno, así es, hemos llegado al final. Gracias a ustedes porque este programa es por y para ustedes. Ustedes lo hacen posible. Hay que agradecer a nuestros patrocinadores porque sin ellos no podríamos llegar a sus hogares. Agradecemos a Mystic RD, Alma del Caribe, Punta Cana Running, Grupo de Medios RP y a nuestra querida doctora de la Rosa en Esteticana. Será hasta una próxima entrega. Les acompañó Raquel Salas, Alfonso García. Y esto fue Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a MyStick RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo y Garden Cigars, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a MyStick RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo y Garden Cigars, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas.
Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a MyStick RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo y Garden Cigars. Radio oficial Punta Cana Hits. El Aeropuerto Internacional de Bávaro será el aeropuerto más moderno del Caribe, que trae turismo, empleo y desarrollo para todos los dominicanos. Será la puerta de entrada de grandes oportunidades. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Ahora de Canaán Punta Cana está en los proyectos primaveral, donde podrás obtener la casa que buscas o el solar de tus sueños, para que junto a los